muy bienvenidos a todos y a todas a esta sesión que nos brinda este espacio de webinar, de hablar de temas tan importantes para todos los compliance officers que tienen que ver con las que tenemos que desarrollar y seguir desafiándonos en el día a día para nuestras funciones. Así que muchísimas gracias a la gran Escuela de Negocios de ALDE Business School para que podamos conversar sobre estos temas. Primeramente, repasemos algunas funciones y perfiles que tenemos los compliance officers hoy en las organizaciones, ¿sí? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos una mirada muy amplia y muy importante sobre todo el temario de la organización. Recordemos que el concepto del compliance ha ido ampliándose a lo largo del tiempo, en donde hoy vamos a realizar tareas y funciones para que podamos brindar a la alta dirección y a los dueños de las organizaciones un estatus del aseguramiento del cumplimiento de las normas externas a la organización, todas las leyes, todas las regulaciones, como así también cómo estamos en cumplimiento de todas las partes de políticas y procedimientos internos de la organización. Entonces, estimados y estimadas, es una mirada muy amplia la que nosotros tenemos de tareas y funciones, en donde considero que la principal responsabilidad que tenemos es cuidar el valor de la organización, es cuidar la reputación de esa empresa. Buscamos que en todas las acciones que estemos realizando se genere un aseguramiento para la continuidad del negocio, ¿sí? Nos vemos como unos protectores, ¿sí?, de la organización, pudiendo revisar todas las normativas y aplicaciones, ¿sí?, que van a estar sujetas a cada organización, a cada país y a cada tipo de industria. Entonces, tenemos muchos roles, ¿sí? Acá les recuerdo algunos, ¿sí?, para luego pasar al desarrollo de las habilidades que tenemos que tener para llevar a cabo estas funciones. Entonces, vamos a capacitar a todas las personas. ¿Qué vamos a buscar? Que en cada metro cuadrado de la organización, actores sociales que intervienen en la empresa tengan el comportamiento esperado de compliance, que se cumpla el código de se cumplan códigos de conducta y qué es lo que se espera de las personas, ¿no? Porque desde compliance siempre decimos que no da lo mismo alcanzar los resultados de cualquier forma. Trabajamos en ese cómo, en ese aspecto de cada tarea, en el día a día de cada uno de las personas de la organización. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No solamente nosotros vamos a generar conciencia, sensibilización en el directorio, consejo de administración, los que lideran las empresas, sino absolutamente todas las personas que conforman la organización y lo hacemos extensivo a proveedores, le contamos a los clientes cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestra cultura, nuestro comportamiento ético, lo vemos también con directores externos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Tenemos la gran responsabilidad del programa de integridad, ¿sí? El programa completo de compliance, donde generamos acciones de ambiente de control, generamos acciones preventivas, de comunicación, de capacitación, generamos acciones de control, de monitoreo y una mejora continua. Como se ha ampliado esta mirada de compliance, tenemos este programa integral, ¿sí?, que lo estoy contando muy resumidamente, y que en el máster de compliance que se brinda en la escuela lo vamos viendo detallado en cada uno de los módulos del máster. Tenemos a su vez también programas específicos, ¿no? Programas específicos de antilavado, anticorrupción, libre competencia, protección de datos, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, acciones de diversidad, de inclusión. Hay una gran cantidad de aspectos que hoy estamos cubriendo desde compliance y por eso es necesario desarrollar nuestras habilidades minuto a minuto para poder afrontar los desafíos. Con lo cual vamos a estar trabajando en todo el programa de compliance, vamos a generar una cultura, vamos a hacer que la gente viva los valores de la organización, que lo tengan en el ADN, ¿sí?, en el día a día. Desarrollemos también la visión de consejeros,
¿sí? Qué importante que es esto de cómo nos vamos a relacionar con las personas, cómo vamos a generar un lazo, ¿sí? En el cual, frente a alguna duda, frente a algún dilema ético que les pueda surgir, frente a algún desconocimiento de alguna normativa, vengan a nosotros. Creo que es eso lo que fundamentalmente nosotros tenemos que lograr. La cultura, toda la cultura dentro de la organización, toda la guía, todo el cuidado y que vengan a nosotros a preguntarnos. Para esto, ¿sí? Tenemos distintas profesiones que se han ido desarrollando y han ido ingresando en el mundo del compliance. Hasta hace unos años, los compliance officer, como el concepto estaba solamente en lo que tenía que ver con lo normativo, la mayoría de los compliance officer eran abogados y hoy podemos encontrar compliance officer de diversas profesiones. Acá les nombramos algunas: contadores, licenciados en administración, ingenieros, ¿sí? De distintas orientaciones, licenciados en finanzas. Y como cambio la posición, ¿sí? Técnica del compliance officer, también lo que ha cambiado son los perfiles que forman parte de nuestras áreas. Y particularmente en el área que yo estaba liderando compliance officer en la última compañía hasta hace unos meses, yo tenía un equipo totalmente interdisciplinario, que eso me hacía a mí generar, ¿sí? Distintas habilidades para poder trabajar hasta con un licenciado en seguridad e higiene por la parte de sostenibilidad, con abogados, ingenieros y por la parte de aplicaciones tecnológicas tenía un licenciado en sistemas y en tecnología. Entonces, con esto, estimados y estimadas, ya estamos saliendo de una zona de confort, de tecnicismos, en los cuales tenemos que aprender de otras profesiones. Tenemos que generar entre todos un gran networking para los desafíos, ¿bien? Porque como les decía al principio, el concepto de compliance ya está más allá de solo los temas cumplimientos de reguladores externos, sino toda la regulación interna, mejores prácticas internacionales y todos los espectros que pueden hacer a la gestión integral sostenible de la organización. Entonces, con estas funciones, con los nuevos desafíos que tenemos que actualizar nuestras habilidades, tenemos que profundizar nuestros liderazgos, tenemos que aprender de nuevas herramientas, de nuevas cuestiones que nos van a ayudar en el día a día en nuestro trabajo. Por supuesto, la primer premisa que nosotros tenemos que tener es la integridad y la confidencialidad. Y yo acá siempre me pregunto, ¿cómo están nuestros equipos de compliance frente a esto? Porque nosotros profundizamos los temas de integridad, de confidencialidad hacia toda la organización y no nos olvidemos de hacer siempre un diagnóstico de cómo estamos trabajando en estos temas en nuestra área, en los integrantes de nuestra área de compliance y cómo nosotros como compliance officer formamos a cada uno de los integrantes de la organización en estos temas. Después tenemos que tener habilidades para comunicarnos con las otras áreas. Todo el tiempo estamos conversando. Yo siempre digo que el compliance officer tiene que estar en la planta productiva, en los pasillos de la organización, en reuniones, en distintos lugares de la empresa, donde se desarrolle la actividad. ¿Por qué? Porque tengo que generar esa cercanía, tengo que ver cómo es el ambiente de control y en todas estas instancias, estimados y estimadas, nos estamos comunicando. Y depende de qué tipo de perfil tengamos, qué área de trabajo tengamos, hay comunicaciones que van a ser más efectivas que otras, con lo cual tenemos una habilidad de desarrollo comunicacional con toda la organización y uno de los mayores desafíos que también vamos a hablar es cómo nos relacionamos las áreas de ambiente de control, ¿no? Las áreas de auditoría, compliance, risk management que tenemos en las organizaciones y que es fundamental que las podamos hacer. Desarrollamos habilidades sobre nuevos conocimientos. Hoy estamos hablando de normativas internacionales que aplican a nuestras organizaciones con respecto a diversidad, con respecto a inclusión, a imparcialidad, y nos estamos introduciendo en nuevas cuestiones en las cuales tal vez antes solo en las áreas de gestión de personas desarrollaban estos temas y hoy ya llegaron programas específicos de compliance, de ética, de diversidad, de inclusión y de nuevos temas. Ni hablar la innovación. La inteligencia artificial generativa, específicamente,
llegó para quedarse en las áreas de compliance. Y el primer cuestionamiento que nos podemos hacer es, ok, no somos nativos digitales. Yo, por ejemplo, yo soy contadora, tengo mis certificaciones en compliance y demás temas relacionados con la actividad, pero no soy nativa digital. Entonces, tuve que empezar a aprender qué era esta inteligencia artificial, cómo la podíamos utilizar para que podamos sacarle el mejor provecho a esto para todo el universo de temas que vamos a tener que ver en las organizaciones. La gestión integral de la sostenibilidad y las personas. Entonces, dicho los principales titulares, pasemos a ir desarrollando cada uno de estos temas que tenemos que trabajar en este 2025. Y primeramente los invito a que pensemos cuál consideran que son los riesgos más importantes de nuestra gestión como compañía. Por supuesto, ¿sí? Que cuando nos empezamos a cuestionar esto, empezamos a pensar en riesgos legales, riesgos económicos, riesgos de cumplimiento, procedimientos, sostenibilidad y demás. Y a mí me gustaría dejarles el mensaje que el riesgo más importante, el cual tenemos que trabajar profundamente desde compliance, son las personas, es el comportamiento de las personas, son las acciones que van a hacer cada uno de los actores sociales que tienen que ver con el giro del negocio, los que van a generar acciones de input al sistema de compliance y que va a tener una información de salida. Por supuesto que podemos capacitar a las personas, comunicar en el cumplimiento, darle todos los lineamientos que son necesarios, pero corremos el riesgo de que la gente no cumpla. Corremos el riesgo, y yo lo dividiría en dos partes. En una parte es que las personas hagan cosas que no tendrían que hacer. Porque, ¿por qué les llevó a hacer un fraude? ¿Por qué les lleva a hacer un incumplimiento de un procedimiento? ¿Por qué les lleva a hacer esas acciones cuando los estamos capacitando para que no lo hagan, verdad? Un desafío gigantesco, ¿no? De cómo, frente a una situación de presión, toma una decisión. En compliance trabajamos para que las decisiones sean tomadas basadas en los riesgos éticos, basadas en situaciones que planteamos desde el área de compliance para que nos pregunten, ¿bien? Entonces, tenemos el riesgo de que las personas hagan cosas que no deberían y por otro lado que no cumplan con lo que sí tendrían que hacer. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos es cómo vamos a gestionar a las personas, cómo vamos a llegar a lo que le pasa a esa persona, cómo vamos a hacer para encuadrar los valores de la organización, que los tenemos en el código de ética, aprobados por el directorio, comunicados, para que realmente se vivan y que los valores personales que tiene cada una de las personas que está dentro de la organización encuadren en base a ese lineamiento. Porque como les decía primeramente, no da lo mismo cualquier tipo de comportamiento. Queremos un comportamiento esperado para lograr los resultados. Entonces, vamos a tener que desafiarnos en cómo hacemos las comunicaciones, en cómo hacemos las capacitaciones, talleres vivenciales, workshops, experiencias, charlas uno a uno con diferentes personas para poder no solamente transmitir, ¿sí?, cuáles son los valores de la empresa, código de ética y comportamiento, sino también cómo educamos a las personas a que piensen qué sería lo éticamente correcto. Y si en el caso que encuentren alguna situación de duda o alguna situación de fraude, cómo pueden, o incumplimiento, cómo pueden expresarlo al compliance officer. Para eso les dejo este libro que me parece fabuloso, de Mary Gentil, donde nos da un montón de herramientas para poder generar esta motivación en las personas. Porque yo voy a explicar cuáles son los lineamientos, pero necesito lograr que esa persona piense éticamente. Necesito que esa persona tome decisiones basado en la ética y que si tiene dudas, por el buen relacionamiento y habilidades comunicacionales que yo desde mi posición de compliance brindé, esa persona se acerque a mí. Bien, entonces vamos a entrar en un tema que me parece fascinante, que es el compliance de las emociones, ¿sí? Es la inteligencia emocional que vamos a desarrollar desde compliance
esas situaciones y que es una competencia que yo encuentro maravilloso que podamos desarrollar desde el liderazgo nuestro, ¿no? Fíjense que acá no estamos hablando de los temas ya técnicos específicos que tenemos que explicar y que en los programas de compliance los tenemos bien detallados, sino en cómo manejamos las emociones. Porque pensemos juntos que nosotros estamos hablando con personas y que esas personas en cada situación tienen emociones distintas. Disculpen, tienen emociones, tienen sensaciones, actúan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque somos personas. Y a su vez tenemos las emociones que nosotros podemos escuchar de las personas en una entrevista por una denuncia, en una situación de acoso, en una situación donde nos informan un fraude. Y también cómo nosotros nos autorregulamos nuestras emociones. Me parece maravilloso, porque como las personas son las que hacen las cosas, tenemos que encontrar esta gran importancia de cómo se van a mover, ¿no? Les recomiendo también un libro de Daniel Goleman, ¿sí? De la inteligencia emocional, para poder profundizar en estos temas, y grandes estudiosos ya de compliance, como acá también lo cito a Alain Casanova, nos proporcionan este tan importante que desde compliance tenemos que tener. En compliance dicen, ¿sí? Las grandes recomendaciones de las ISO, normas internacionales, estándares y demás, que tenemos que tener empatía. Y quería que pudiéramos diferenciar los dos conceptos entre la empatía y la simpatía, ¿no? Que no son lo mismo. Tengamos en cuenta que ser empáticos, ¿sí? Es poder entender la perspectiva de la otra persona, poder adoptarla, pero no hacerla propia. ¿Sí? No significa que estoy de acuerdo con todo lo que la otra persona me está diciendo. No significa que voy a tener una relación de amiguismo y que con todo lo que me estás comentando dejo pasar todo y toleramos cualquier cosa. Eso sería lo que se le llama la simpatía. Cuando yo entro en el concepto de simpatía, yo ya estoy cruzando la barrera de la independencia del compliance, estoy más en un amiguismo, estoy más en aceptar tolerancias. Esto lo digo porque como somos organismos de control, de acción, ¿sí? El respeto, las buenas formas, el ser empático es fundamental y no se confunde con la independencia, las obligaciones y las responsabilidades que tenemos de compliance. También les doy la cita de Alain Casanova, que coincide con este concepto, ¿sí? Que es un reconocido compliance a nivel internacional, donde tenemos que ser empáticos, tenemos que poder entender al otro para que dentro de los lineamientos que nosotros tenemos podamos actuar. Entonces, esta gestión de la inteligencia emocional es fundamental y no podemos perderla de vista. ¿Sí? Si bien vamos a armar programas de compliance, de diversidad, de inclusión y de diversos temas, tenemos que nosotros desarrollar estas habilidades y comunicarlas también a todas las integrantes de nuestras áreas de compliance. Muchas veces nos ven a nosotros como stoppers, ¿sí? Nos dicen, bueno, dan ustedes recomendaciones y frenan las operaciones. No, no frenamos las operaciones. Nosotros mostramos cuáles son los riesgos, nosotros mostramos cuáles son los problemas para que se tomen decisiones basadas en la ética y en el cumplimiento y que tengamos la menor cantidad de riesgos y que entre todos podamos pensar esos problemas antes. Y todo eso tiene que ver con la forma en que nos comunicamos, con el desarrollo que tenemos con las personas, porque volvemos, las personas son las que van a ejecutar, ¿bien? Son las que van a realizar las tareas y funciones. Entonces, tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, tenemos que desarrollar manejos de emociones, no solamente cuando estamos frente a diversas situaciones, como pueden ser las entrevistas de una investigación interna, ¿no? Porque todos estamos a cargo de canales de denuncia en las organizaciones y tenemos que desarrollar habilidades de persuasión, de cómo preguntamos. Si la persona está con nosotros en ese momento y tiene una crisis emocional, por supuesto no somos psicólogos ni sociólogos especialistas en determinados temas, no es eso lo que estamos conversando, sino cómo contengo a esa persona. Tengo herramientas para saber que tengo que buscar a alguien de gestión de personas para que me ayude o alguien especializado con esa persona.
¿Cómo manejo esa situación? ¿Qué lenguaje corporal utilizo? ¿Qué lenguaje visual? ¿El tono de mi voz? Hay un montón de herramientas que nosotros estamos desarrollando para este tipo de situaciones, en donde la clave es la comunicación y las formas. Con lo cual, los invito a todos, ¿sí?, a replantearnos cómo hacemos estas actividades, ¿sí?, cómo podemos perfeccionarnos en el día a día y más aún cuando nos toca una entrevista, ¿sí?, una por un fraude, por una situación de acoso, en el cual es donde más tenemos que poner en desafío nuestro liderazgo. Entonces, venimos hablando de estos desafíos que tenemos que ir haciendo en nuestras partes blandas, ¿sí?, en nuestras comunicaciones, en la empatía, en los relacionamientos, en la llegada a las personas, en la gestión integral sostenible, ¿sí?, que si bien tenemos programas específicos en compliance que tienen que ver con los objetivos 2030, con la continuidad de negocio de las operaciones para que no genere mayores contaminaciones, para que sea soporte de la sociedad, para que haya una diversidad e inclusión, porque no nos olvidemos que las funcionan con las personas que forman parte de una sociedad, donde tengo mis plantas productivas, donde tengo mis oficinas, mis prestaciones de servicios. Y en todas las actividades yo me estoy nutriendo de recursos, de acciones que tienen que ver con el medio ambiente. Con lo cual, tenemos que saber de sostenibilidad. Tenemos que ver cuál es la política que la compañía está utilizando para seguir ampliando y para seguir generando. Y esto nos sigue dando esta mirada de gestión integral sostenible de compliance. Y vamos llegando, ¿sí?, ya a las últimas habilidades que tenemos que ir desafiándonos en este 2025 en nuestras posiciones de compliance, que tiene que ver con la innovación y la inteligencia artificial generativa. Hablamos de que tenemos que estar viendo una serie de información, el Big Data, ¿sí?, Machine Learning, un montón de herramientas que tenemos para analizar información y que nos ayuda en compliance, para el monitoreo, para los KPIs, para distintas funciones de lo que hacemos en compliance, y a su vez toda la empresa está utilizando inteligencia artificial. Les comparto algunas encuestas de consultoras internacionales donde cada vez más los ejecutivos piden información a la inteligencia artificial, toman decisiones en base de la inteligencia artificial. Y si bien se han dado grandes avances en estas tecnologías, lo que sabemos es que hay herramientas que siguen aprendiendo constantemente y que tenemos que pedirle evidencias y que muchas veces preguntamos a las distintas inteligencias artificiales generativas que hay, Gemini, Copilot, ChatGPT y un montón más, DeepSeek y un montón que podemos ir conociendo a nivel mundial, en donde en algunas situaciones se presentan errores. Entonces, tenemos que pedir evidencia de lo que hacemos, tenemos que pedir links, tenemos que pedir soportes y aprender a desarrollar distintos prompts para que eso la compañía lo utilice de la mejor forma eficaz, ¿no? Entonces, tenemos una situación de revolución en nuestras habilidades de compliance, de aprender de estas nuevas tecnologías, de saber cómo se está utilizando en la empresa. Si bien a nivel mundial hay varios desarrollos de normativa, de comportamiento ético, ¿sí?, de estas aplicaciones, falta mucho camino a recorrer, sobre todo lo que tiene que ver con la legalidad, ¿sí?, con las normativas de aplicación. Entonces, ahí es donde nosotros desde compliance tenemos que fortalecernos, tenemos que aprender los beneficios, los riesgos, las ventajas, las desventajas que pueden traer estas herramientas a nuestra organización. Desde distintas aplicaciones de compliance, nosotros podemos desarrollar a través de IA software que nos permitan detectar fraudes, comportamientos de clientes, el Know Your Customer, cuando miramos, por ejemplo, lo que es lavado de dinero y acciones de anticorrupción, podemos generar KPIs, podemos generar chatbots, ¿sí?, o ver cómo nos puede asistir esta inteligencia artificial generativa hacia nosotros, en donde podemos generar, por ejemplo, un chatbot para las principales consultas básicas que no tienen que ver con un análisis en profundidad de compliance, en dónde está publicado el código de ética, cuáles son los valores de la compañía,
manejar frente a una situación de un incumplimiento. Entonces, ese chatbot puede generar respuestas donde está el canal de denuncias, donde está la intranet o el sitio donde están el código de ética, políticas y demás. Estos son algunos ejemplos que seguramente ustedes pueden desarrollar. Entonces, que nos asista a nosotros. Podemos utilizarlo para capacitaciones, podemos utilizarlo para workshops, para simulaciones. Hay una gran cantidad de herramientas que para poder utilizarlas tenemos que conocerlas, saber si esas herramientas de inteligencia artificial que utilicemos estén encriptadas, dónde están resguardadas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la protección de datos, normativas y acciones que muy bien todos ustedes hacen desde compliance. Con lo cual, movilizarnos hacia esto, aprender de la inteligencia artificial puede ser un aliado fabuloso para nosotros, que no nos va a reemplazar, ¿sí? Sino hay que verlo como una asistencia hacia nosotros. ¿Qué me puede ayudar a mí? ¿Qué me puede servir a mí, ¿sí? Desde la operatividad? Y esto es un cambio también de pensamiento y de desarrollo desde nuestras posiciones de compliance, donde nos desafiamos, ¿sí? Donde aprendemos cosas nuevas y vamos a la vanguardia de las acciones, ¿sí? Sí, tenemos sistemas de monitoreo, acciones y muchas cosas que los invito a que empiecen a desarrollar en estas funciones. Y para ir ya cerrando esta conversación, hablábamos de los desarrollos que tenemos que realizar comunicacionales entre las distintas áreas de la organización y yo dejo como estrella, ¿sí? Las líneas de defensa, ¿no? Compliance está en la segunda línea de defensa, gestión de riesgos está en la segunda línea de defensa y auditoría interna dentro de las organizaciones es la tercera línea de defensa, según nuestro Instituto Global de Auditores a nivel internacional. Entonces, auditoría, por supuesto, va a tener auditoría sobre compliance, va a tener auditoría sobre gestión de riesgos, pero ¿cómo nos relacionamos? ¿Conversamos entre las áreas? Y no estoy hablando de traspasar informes confidenciales ni resultados de reportes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuál es el programa de compliance, ¿sí? General que vamos a tener sobre una normativa nueva que surge. Le comento a las áreas de riesgos, a las áreas de auditoría. Mira, surgió una nueva ley, surgió una nueva aplicación en la cual tengo que desarrollar un nuevo programa de compliance. ¿Vos esos temas los tenés en tu radar? ¿Los tenés en tu plan de auditoría? Gestión de riesgos. Mirá, tengo todas estas situaciones donde se van a generar nuevos riesgos a las compañías por esta utilización de esta inteligencia artificial. El área de risk management tiene esa visibilidad de riesgos. Otro tema, todas estas áreas analizan riesgos, cada uno desde su perspectiva, su rol, su responsabilidad. Y un error que siempre pasa es qué metodología de riesgos usamos para la compañía. Que no estoy diciendo de que estemos de acuerdo con aplicación de controles, ciertos riesgos residuales. La base inicial, usamos ISO 31000 de Risk Management, Compliance y Auditoría. ¿Sabe que usamos eso? Son cuestionamientos que los invito a que los tengamos, porque son los que después en un directorio, cuando quieren saber de las líneas de defensa de la organización, cada una con su rol y responsabilidades, porque son distintos, pero tienen un montón de temas en común, donde estemos alineados. Lo peor que nos podría pasar, estimados y estimadas, y lo he visto en muchas compañías, es que haya una gran descoordinación entre estas áreas, en donde hay situaciones, ¿sí? Que solo con una conversación una vez al mes, frente a una situación urgente, a través de un comité, unan fuerzas para la mejora. Porque ¿qué va a querer el directorio? Que cada uno, dentro de su rol y dentro de sus responsabilidades delimitadas, contribuyan a la organización, ¿sí? Entonces hay mucho desafío entre estas áreas y la conversación es clave, ¿sí? Surgen nuevas normas de auditoría, la capacito y le cuento a compliance y a gestión de riesgos, ¿sí? Hago una capacitación de compliance, lo cito a auditoría y a gestión de riesgos y podríamos citar muchísimos ejemplos más. Entonces, en base a todas estas habilidades que vamos transmitiendo,
que vamos desafiándonos. Tenemos que ser influencers, ¿sí? Como hoy hay influencers, ¿sí? de distintas profesiones y distintas acciones, nosotros tenemos que ser un influencer en la organización para los valores, para la comunicación. Somos el que toda la organización va a querer seguir. Y para eso, estimados y estimadas, nos tenemos que seguir formando, nos tenemos que seguir capacitando, tenemos que estar a la vanguardia de las tendencias tecnológicas, del negocio, de las habilidades, ¿sí? Que ya tenemos nuestras habilidades técnicas para ocupar las posiciones y estas habilidades blandas son las que nos van a dar el éxito, ¿sí? En nuestras funciones. Así que podemos ya pasar, ¿sí? A lo que sean rondas de preguntas, ¿sí? O cuestiones que ustedes quieran ver